Hola a todos, bienvenidos a la última charla, al último foro web de la Red Global de Periodismo de Investigación de este año. En esta oportunidad conversaremos con periodistas de dos de las grandes investigaciones de periodismo de datos que han salido en 2020, los explotadores del agua y Chavismo Inc. Les agradezco a todos por los que se unen y participan en esta charla y a los que participaron en los 4 encuentros que tuvimos a lo largo de los últimos meses. Les recuerdo que estamos tomando preguntas y respuestas en la opción de preguntas y respuestas de Zoom y las estaremos respondiendo hacia el final de la charla, y que la Red Global de Periodismo de Investigación tiene un boletín que se envía de manera mensual y el que se pueden suscribir en el enlace que dejaré en el chat para que estén al día con todas nuestras actividades. Empezamos el evento y hablará Iván Ruiz, editor de Conectas, y quien se encargará de moderar este encuentro. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, los saludos de Buenos Aires, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Gracias, Mariel, por la presentación. También gracias a la Red Global de Periodistas de Investigación por la invitación para conducir, para moderar esta charla. Hoy bastante nutrida, veo que somos un montón en el Zoom, así que vamos a conversar justamente y hablar con quienes son los integrantes de dos equipos que hicieron grandes trabajos de investigación, de los más impactantes, le diría, en español durante este 2020, que ya por suerte estamos cerrando, hasta la última de las charlas de la red. Vamos a hablar con el equipo que hizo Los explotadores del agua, de Mexicanos contra la Corrupción, una investigación que acaba de ganar hace un par de meses el premio mayor de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, Javier Valdés, así que felicitaciones para ellos también, los integrantes del equipo. Y vamos a conversar también con quienes hicieron Chavismo Inc., este proyecto que intentó ponerle un número a la corrupción chavista y a seguir la ruta del dinero en distintos países, en 10 países de la región. Acaba de ser también seleccionada como una de las mejores historias, de las 10 mejores historias en español de este 2020 por esta misma red, por la red de periodistas de investigación. Así que un poco vamos a intentar charlar y vamos a intentar que nos cuenten cómo se hizo la investigación, el detrás de escena, la cocina, y además, y les diría que lo más importante para quienes nos escuchan, sobre todo si son periodistas, que nos cuenten qué herramientas usaron para tratar los datos, las bases de datos grandes que utilizaron en ambos proyectos, para visualizar también todos esos datos, que es un plus muy, pero muy importante de estas investigaciones. Mientras estaba leyendo y repasándolas, les recomiendo que lo hagan si todavía no lo hicieron, están en la web, ahora pasamos los links por el chat. Pensaba que quizás, si estaríamos hablando de hace 10 o 15 años, serían casi libros estas investigaciones, porque en la mayoría de los casos son en uno 8 historias, en otro 10 historias. Es realmente impresionante la cantidad de información que se manejó en ambas investigaciones y que solo la tecnología nos puede permitir ahora con los micrositios poder visualizar de una manera, digamos, interactiva y también atractiva para el lector tanta información en la web. Así que la modalidad va a ser, vamos a conversar un rato, voy a hacerles preguntas a los integrantes del equipo durante 45 o 50 minutos y después ustedes pueden dejar las preguntas ahí en la solapa del chat y les preguntas y respuestas, pueden dejarnos las preguntas que vamos a seleccionar para los participantes. Si quieren, y le agradecemos darle difusión a esta conversación, pueden hacerlo en redes sociales, en Twitter, con el hashtag charlasGIJN. Así que si quieren darle difusión, bienvenido. Paso a presentar, voy a tomarme la licencia de leer a quienes son cada uno de los que nos acompañan hoy. Telma Gómez Durán, periodista freelance y coordinadora del proyecto Los explotadores del agua, fue editora en México de Mongabay Latam, sitio especializado en periodismo ambiental, y formó parte de la unidad de investigación periodística Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mi compatriota Sol Lauría, que es periodista de investigación basada en Panamá y coordinadora general y coeditora de Chavismo Inc., miembro, fundadora y editora general de Concolón, que lleva más de 15 años trabajando y explorando en medios de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y con iniciativas transnacionales como Panama Papers, Investiga Lavallato y Paradise Papers. También Daniel Gómez Hernández, encargado de las bases de datos y análisis para los explotadores del agua. Se ha especializado Daniel en programación y análisis de datos y sistemas complejos.
ha participado en diversos proyectos de investigación periodística, realizando el análisis y visualización de los datos. Formó parte además de la unidad de datos del periódico mexicano El Universal. Rocío Arias Puga, diseñadora de información y encargada de la visualización de datos de los explotadores del agua. Actualmente es subdirectora de visualización de datos de la CONACYT y forma parte del equipo central de Chicas Poderosas México. Y por último, María Fernanda Sojo, autora de la investigación en Venezuela de Chavismo Inc., periodista integrante de Coordinación de Investigación de Transparencia Venezuela, fue redactora en la sección Economía y Finanzas del diario El Nacional en Caracas por 5 años y coordinó suplementos especiales en Economía y Negocios justamente en ese medio. Así que bueno, esta es la presentación formal. Quería comenzar preguntándole a Telma, porque seguramente hay muchos de los que están conectados que todavía no han podido leer la investigación Los Explotadores del Agua. Quería que nos contara a grandes rasgos. Vas a tener una tarea difícil, Telma, porque va a ser difícil sintetizar semejante investigación, pero bueno, si puedes contarnos en un minuto de qué va la investigación y además sumarnos también un poco algunas de las experiencias que fueron viviendo en el transcurso del trabajo que demoró, me imagino, largos meses, ¿no, Telma? Así es, bueno, muchísimas gracias primero por la invitación a la Red Global para participar en este foro y sobre todo para compartir el trabajo con otro trabajo un trabajo grandioso que el de Chavismo Inc., que me hace muy contenta estar compartiendo este foro con Sol y con María Fernanda, porque realmente el trabajo que ellos hicieron es un trabajo espectacular. Y bueno, pues gracias a todos los que están tomándose una parte de su tiempo para escucharnos. Bueno, Los Explotadores del Agua, efectivamente, Iván, es un trabajo que se realizó durante varios meses. Lo hicimos durante la segunda mitad del 2019. El trabajo se publicó en enero de 2020. Y es un trabajo que parte primero de una base de datos pública, que es la base de datos del registro de concesiones de agua que hay en México. Es una base que cualquier persona puede entrar. Sin embargo, que pues es una base que tiene sus debilidades, ¿verdad? Como todas las bases públicas, que es una base que hay que estar preguntándole todo el tiempo varias cosas. Y bueno, nosotros decidimos lanzarnos a explorar esta base con la pregunta de quiénes eran las personas y las empresas que al final de cuentas son los dueños del agua en el país. En México, como en la mayoría de nuestros países latinoamericanos y en el mundo, pues se habla de que el agua es un bien público, pero en la práctica, en los hechos, sabemos que esto no es así, que al final es un recurso que se maneja como si fuera un bien privado, y lo que nosotros nos lanzamos a investigar es quiénes eran esos dueños del agua, cómo habían encontrado, cómo habían obtenido esas concesiones, cuánto estaban pagando por esa agua, cómo es que la estaban ocupando. Bueno, y también, bueno, hay que subrayar que para nosotros fue vital conocer cómo se diseñó la ley de aguas que está vigente en México desde 1992, porque esa ley es la que ha permitido varias cosas que están en esa ley, son las que abrieron la puerta para que el agua y las concesiones de agua fueran acaparadas. Entonces, bueno, el trabajo que hicimos de esa base fue identificar por cada uno de los 32 estados de México quiénes eran los principales acaparadores de concesiones del agua. No solamente nos quedamos con los nombres que empezaban a surgir en esa base, al hacer un análisis primero de esa base, sino que el trabajo consistió también en esos nombres, corroborarlos y además ver si eran accionistas, si tenían empresas, si parte de su familia, sus familiares también tenían concesiones, porque cuando hacíamos este trabajo veíamos que muchas de esas personas y de esas empresas no solamente tenían concesiones en un estado, sino los tenían en varios, o que ellos a su nombre tenían concesiones, pero también tenían concesiones sus empresas, las empresas de las que tenían. Entonces, cuando empezábamos a hacer ese cruce de información y a crear nuestras propias bases de datos, una por cada uno de los 32 estados, vimos que pues al final estos nombres pues tenían toda una red de concesiones. Y bueno, otra de las preguntas que nos fuimos a resolver y que eso lo vamos explicando en cada uno de los 8 reportajes que incluyen la investigación es cuáles eran esos mecanismos
esas puertas que hacían que consiguieran estas concesiones. Entonces, bueno, nos encontramos que en México existe un mercado negro de concesiones del agua, que sobre todo es un mercado muy pujante, por decirlo de alguna manera, muy activo, en estados donde ya tienen una crisis hídrica, donde ya se vive un problema del agua. En Chihuahua, por ejemplo, que es un estado desértico, pues encontramos que no solamente está este mercado negro del agua, sino que también se falsifican y se venden documentos falsos de concesiones de agua, que eso ha llevado a que estas personas sean acumuladores de concesiones, porque lo que también empezamos a ver, y es algo que creo que es una discusión que se va a escuchar cada vez más, es que estas concesiones de agua, pues al final de cuentas se están manejando como eso, como bienes privados que se están vendiendo y que ahora pues también se abre la puerta para que se vendan incluso en la bolsa. Eh, entonces, bueno, también encontramos casos en regiones en donde se supone que los estudios técnicos, los estudios científicos decían que ya no había manera de dar más concesiones, pues resulta que empresas mineras hicieron estudios que avalaron o que se tomaron como buenos para otorgar esas concesiones. Encontramos políticos que tienen ranchos, empresas que tienen todo el agua a su disposición porque han encontrado estas concesiones, porque las han comprado, aunque en los hechos no se hable de compra, pero sí así ha sido, las han comprado, y a su alrededor pues las comunidades están secas. Entonces parte de nuestro objetivo también no era solamente mostrar eh, esas fallas en la ley, esos casos de corrupción, esos vicios que se tienen en la Ley Nacional de Aguas, que han permitido la existencia de estos acaparadores, que han permitido la existencia de estos explotadores del agua, sino que también nosotros queríamos reflejar cómo esta ley y este sistema de concesiones de agua ha permitido un desequilibrio y las consecuencias de ese desequilibrio en el reparto del agua, las consecuencias sociales, porque esto no es solamente un asunto de si abres la llave y sale el agua en tu casa, sino tiene una serie de consecuencias que se miran sobre todo en comunidades rurales, en los campos de Chihuahua, que están generando conflictos, incluso ya violentos en el país. Y pues bueno, esa fue parte de nuestra exploración. Para nosotros era muy importante el, en los datos que nosotros encontramos, que los lectores que se acercaran a nuestro trabajo pudieran tener la posibilidad de mirar y de entender la dimensión de el tener este acaparamiento de agua. Y por eso fue que una de nuestras visualizaciones principales, pues lo que hace es presentar a estos explotadores del agua por estado, y quien entre a mirar esta visualización puede elegir el estado del país, puede conocer los nombres, puede saber quiénes son, a qué se ocupan, a qué supuestamente dedican esa agua que tienen concesionada, porque también lo que encontramos es que hay concesiones en donde se dice que es agua para un uso agrícola, y en México hay que apuntar que no se paga por el agua que se usa con fines agrícolas o que tiene la concesión para fines agrícolas. Y sin embargo, cuando nosotros salimos a investigar en campo, encontramos que esa agua no se utiliza para eso, se utiliza para cualquier otra cosa menos para fines agrícolas. Entonces, bueno, para nosotros era importante mostrar en esta visualización quiénes eran, cómo la utilizaban, que se mirara casos, por ejemplo, de empresas que tienen hasta más de 100 concesiones de agua. Y que muchas de ellas, la ley dice que se tienen que quitar esas concesiones cuando no se utilizan durante 2 años, y encontramos que esas concesiones siguen activas, ¿no? Siguen ahí como un activo y como parte de los activos de empresas que a final de cuentas después ellas van vendiendo. Entonces se está traficando con un recurso público en el que cada vez son más grandes los problemas que tenemos en países como México y en toda la región, y bueno, en general el problema del agua creo que es un tema que vamos a seguir escuchando y que requiere de muchas más investigaciones. Wow, impresionante tu descripción, Telma. ¿Cuántos meses le llevó la investigación? ¿Lo tienes cuantificado? Sí, nos llevó aproximadamente 9 meses. Wow, es un tiempo importante. Bueno, damos vuelta a la página. Sol, te quería preguntar a vos exactamente lo mismo, digamos, si puedes hacernos un resumen de qué trata Chavismo Inc. y que nos cuentes un poquito más de cómo se fue haciendo el proceso, digamos, ¿no?
Estás con mute, me parece. A ver. Ahí estamos. No. Ahora sí. Bueno, igual muchísimas gracias a la red y también un honor. La verdad es que el trabajo de los explotadores es espectacular y a muchos nos alegró muchísimo que lo reconociera la Colpim, porque como hablábamos recién, Telma, el tema del agua es como importantísimo y todo lo que es medio ambiente, y empezar a empujar investigaciones en esos temas, y de verdad que es impresionante, así que felicitaciones. Bueno, Chavismo IN también, igual que los explotadores del agua, y esa es una de las conclusiones que podemos empezar a sacar de antemano, llevó muchísimo trabajo. Fue un año y se dividió en 2 fases. Básicamente lo que es, o sea, para partir, para quienes no han entrado todavía, es una investigación transnacional que lo que hizo fue tratar de rastrear el patrimonio de los últimos 20 años y de identificar todos los fondos que se exportaron de Venezuela, producto de los petrodólares, desde Venezuela hacia el mundo en los últimos 20 años en que en el país gobernó el chavismo, y todos los vínculos internacionales con distintos patrones que han tenido para poder sacar ese dinero, que ha sido por diferentes vías que ahora les voy a explicar. Para hacer esto, son 10 historias, participamos 21 periodistas e investigadores en 2 fases. Es un proyecto de Transparencia Venezuela, el capítulo local de Venezuela de Transparencia Internacional, la plataforma periodística Conectas y la Alianza Rebelde Investiga. Así que, como ven, fueron 3 instituciones, muchísimas personas, para construir una gran base de datos que es producto de lo que fuimos rastreando, y estas 10 historias de 10 países que vislumbran un poco estos patrones desde el gran desfalco venezolano, o sea, del gran desfalco del gobierno venezolano en los fondos públicos. La primera fase llevó más de un año, empezó como a mediados del año pasado. La primera fase fue el rastreo para poder identificar cuánta plata salió, a través de qué personas y con qué mecanismos, digamos. Entonces lo que hicimos en esa fase, sobre todo del lado de Transparencia Venezuela, con investigadores convocando, o sea, esa fase fue liderada por Transparencia, investigadores buscando en bases de datos oficiales, bases de registros públicos o de empresas, y causas judiciales, que hay alrededor de 86 alrededor del mundo, y en 55 se pudo identificar que los fondos venezolanos que se movieron, fondos públicos, ¿no?, en los últimos 20 años fueron más de 30.000 millones de dólares, que es 6 veces más que las reservas que tiene Venezuela hoy. Y en la segunda fase, ahí estuvo centrada en la construcción de la base de datos, que estuvo sobre todo a cargo de Milred, de Transparencia Venezuela. Y en la segunda fase, por una alianza con Conectas y Alianza Rebelde Investiga, se sumaron periodistas para contar las historias desde cada uno de los países. O sea, hubo patrones claramente identificados que resultaron de esa base de datos, y esos patrones indican que el dinero se fue a través de diferentes mecanismos. Uno fue a través de, si se quiere, un esquema como el de Lavajato o Panamá Papers, ese tipo, que fue a través de Panamá, Estados Unidos y España, y recientemente también con inversiones individuales e inmobiliarias, perdón, se sumó República Dominicana, que esa historia la hizo Félix Tejero, que está basada en República Dominicana. A través de esos países se usaron para fugar dinero a través de distintas figuras, inversiones inmobiliarias difíciles de rastrear, o sea, abrían empresas, compraban o invertían en emprendimientos inmobiliarios, a través de distintas operaciones financieras, como inversión en fondos, falsificación, fraude, a través, como en el caso de Panamá, de abrir sociedades y asociadas a esas sociedades un montón de operaciones en un montón de países alrededor del mundo. En la base de datos tenemos más de 1000 agentes con instituciones, desde donde se chupó el dinero, digamos, y son 61 países, digamos, vinculados a estas personas, con más de 3000 interacciones. Las historias están, entonces, por un lado, estas del sistema offshore, digamos, que habilita esconder o
perder dinero de las autoridades, digamos, que hace más difícil el rastreo. Y también países como Argentina, que le hiciste vos, Iván, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, que tuvo que ver más con alianzas estratégicas con los gobiernos que estaban en ese momento, los presidentes que estaban en ese momento, y que la fuga o la exportación de dólares fue a través de fideicomisos, inversiones petroleras, agroindustria y demás. Lo cierto es que es de una magnitud enorme, obviamente no incluimos todo, porque la primera base de datos digamos, que se construyó tenía más de 5.000 agentes y personas de interés en Venezuela, todas vinculadas a las cuestiones públicas, ¿no? No era gente X, pero solamente dejamos los que tenían un documento oficial de aval, digamos, los que pasaron el chequeo, digamos. Entonces fue mucho trabajo, fue un trabajo de hormiga, o sea, que no era un leak que te venía dado o una base de datos que chupabas de un lugar, sino que una construcción en la que participó mucha gente rastreando en cada país. Yo, por ejemplo, rastreé en Panamá una lista de 5.000 personas de Venezuela, viendo que muchísimos habían hecho muchísimas cosas con esas sociedades anónimas. Entonces, para concluir y dejar una idea de con qué tiene que ver esta historia, es como si fuera un lavajato al revés, digamos. Odebrecht lo que hizo fue, con un montón de millones de dólares que tenía, sacaba, o sea, lo que hacía era buscar alianzas políticas, pagar sobornos, y para poder pagar esos sobornos movía a través de paraísos fiscales. Acá se pagaban sobornos en Venezuela, se hacían alianzas con empresarios amigos del régimen y movían ese dinero a través de operadores financieros que, según la época y el sector al que pertenecían, casi todos tenían uno, o tienen, no sé si tienen, digamos, más afín, movían ese dinero a través del mundo de diferentes maneras. Pero de lo que se trata es de corrupción y de paraísos fiscales y sistemas offshore, ayudando a esconder ese dinero de la corrupción. Muy buen resumen, Sol. Sí, es impresionante. Uno entra ahí al micrositio y ve el mosaico que parece cada cosita chiquitita. Es una investigación, o sea, le dan un clic y es una investigación distinta en cada país. Así que bueno, ya hecho una generalidad sobre de qué va cada trabajo, le quería preguntar por el tema de los explotadores del agua a Daniel, que es quien manejó las bases de datos. Cuando uno entra al micrositio y lee el proyecto, ve que hay, no solo está en los títulos de propiedad del agua, ¿no? Que es como nos contaba Telma recién, la primera base que nos enteramos que es la que da el puntapié inicial de investigación. Hay otras bases también que se conjugan ahí, uno se da cuenta por los datos que aparecen, como por ejemplo los permisos agrícolas, como por ejemplo los subsidios de energía eléctrica. La pregunta para Daniel, en realidad son las preguntas, porque es más... Primero, ¿cómo se planifica una investigación teniendo todas esas bases de datos juntas, digamos? Y después, si podés darnos alguna recomendación, sobre todo para los periodistas que están escuchando, ¿qué herramientas usaron para poder conjugar toda esta información? ¿Qué tal, Iván? Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, respondo a tu primera pregunta sobre cómo funciona, qué papel tiene, ¿no?, la base de datos al planificar una investigación. Y pues más que al planificarla, tiene un papel fundamental en el desarrollo de toda la investigación, ¿no? En este trabajo fue como muy importante mantener comunicación constante con las investigadoras mientras iba realizando el análisis de la base de datos, ¿no? O sea, había días en los que nos juntábamos para tener sesiones en donde iba, por ejemplo, Telma me iba como haciendo preguntas y yo las iba resolviendo, ¿no?, a partir de la base de datos. Y bueno, también en este sentido hubo como un ciclo de validación constantemente entre que yo encontraba como ciertos hallazgos en la base de datos y se lo comunicaba, ¿no?, a las investigadoras, y también ellas validaban en campo que eso pues estuviera pasando, ¿no? O al revés, a veces ellas encontraban como ciertas zonas donde había como mucho acaparamiento, y entonces íbamos a la base de datos a buscar quiénes estaban ahí, ¿no? También, por ejemplo, fue de mucha utilidad, por ejemplo, cuando tomaron foto y video con drones en Chihuahua,
me pidieron a mí como que les pasara así un mapa con las coordenadas exactas de dónde estaban las concesiones, y pues eso así en tiempo real les sirvió muchísimo, ¿no? Como para obtener ese material. Y bueno, como ya comentaba Telma, hicimos también unas bases de datos, y creo que ese es como uno de los de lo más valioso que tienen los explotadores del agua, ¿no? Que no solamente usamos la base de datos del registro del agua, sino que también ya una vez que obtuvimos los principales titulares, los principales dueños del agua, pues se fue más allá y nos preguntamos quiénes eran estas personas, qué vínculos habían entre ellos, qué empresas tenían, y yo creo que ese es como yo he visto pues en México que ese es como una de las prácticas que se cometen mucho, que el análisis o la investigación se queda mucho en lo que arroja el análisis, ¿no? Y creo que es bien importante ir más allá y contextualizar esos datos, ¿no? Porque muchas veces uno como analista pues está muy alejado del contexto, ¿no? No sabe realmente lo que está pasando afuera, o sea, si los datos realmente se están viendo reflejados allá afuera. Y pues ese es uno de los trabajos más grandes, ¿no? Que no siempre se está dispuesto a realizar. Entonces creo que ese fue como uno de los plus que tiene este trabajo, ¿no? Y bueno, sobre las herramientas para la base de datos, pues sí, es una base de datos con varios defectos, ¿no? Por ejemplo, vienen como las coordenadas de cada título, de cada concesión, pero cuando estaba revisando esos datos había concesiones que estaban así en otras partes del mundo, ¿no? No en México, o sea, había como varios errores ahí de captura. Afortunadamente nosotros no tuvimos que usar esas variables porque no era como el objetivo de la investigación. También nos tocó, por ejemplo, algunos nombres de empresas o de titulares que era muy difícil como ver cuántas concesiones tenía un titular, porque en otro registro escribían a esa persona pero sin acentos, ¿no? O con un espacio entre los nombres, cosas así, pues eso va complicando ahí el manejo de los datos. Y usamos Python, es una base de casi 500,000 de títulos. Usé Python, una librería en particular que se llama Pandas, que es para análisis de datos. Y una vez que se hizo el análisis de datos, se hicieron algunas pruebas de visualización con un lenguaje que se llama matemática. Y finalmente ya para visualizar se usó JavaScript y en particular una librería que se llama D3. Y pues ya por último yo recomiendo mucho el trabajo colaborativo. O sea, creo que pues para tener una pieza así de calidad es bien importante tener como gente especializada en varias cosas, más que en que sepa muchas cosas, porque pues como dicen, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta. Y pues eso es todo. Daniel, y entonces, ya contaba la cantidad de registros, ¿no? que tiene, pero ¿cuántas bases fueron entrenando la base de datos? La base es o sea, digamos que es una base principal, la que te comento, que tiene cerca de 500,000 de registros, y tenía unos anexos en donde tenías esta base y además tenías otra donde, o sea, en la primera tienes los títulos y en la segunda tienes cuántos anexos tiene cada título, ¿no? Y cada anexo es como una toma de agua, digamos, ¿no? Entonces fueron como esas dos bases principales, y ya cuando tuvimos que hacer nosotros la base, usamos literal una hoja de Excel en línea que pudiéramos como estar modificando y también verificando la estructura que se le daba para que fuera útil, ¿no? Al final a la hora de hacer el análisis. Perfecto. Le quería preguntar a Rocío también para seguir con los explotadores del agua. Cuando hay tanta información, como en este caso, 500,000 de registros, ¿qué se toma como prioridad a la hora de visualizar? ¿Cómo se elige qué visualizar y qué no? Hola, gracias por escucharnos a todos los que están ahí conectados. Pues fundamentalmente creo que es importante pensar o ponernos en los zapatos de los usuarios, que al final del día son los ciudadanos
sea, en principio de México, y quizás personas que estén en ese mismo lugar en otros lugares del mundo, y cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que quisiera saber un ciudadano acerca de el uso que se le da al agua, o quién tiene la concesión del agua, etcétera? Luego ya si nos vamos por el lado de la cantidad de datos, pues sí es súper importante lo que mencionaba Daniel, como tener esta comunicación con las investigadoras respecto a qué enfoque se le quiere dar, ¿no? Como dice Daniel, una base tan grande, se tiene que trabajar de diferentes lados. A lo mejor en una sola visualización no puedes demostrar todo, ¿no? Ni hay manera, supongo, y si sí, pues va a ser compleja de leer y de entender para los usuarios a los que nos queremos enfocar. Entonces, lo que hicimos fue ir eligiendo y priorizando la información. Como ven en el trabajo, hay una visualización que refleja particularmente esto de los nombres de los dueños de las concesiones y sus relaciones, que hay que mencionar que ese trabajo fue también un trabajo, creo que ya lo mencionó Telma, impresionante, donde pues sí tenemos nombres, pero hay que empujar e ir más al fondo, y entonces quiero saber si esta persona, que a lo mejor es dueña de una empresa, pero también es socia y es primo o prima de alguien más, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, esa fue un enfoque, ¿no? Simplemente de la relación de las personas y las empresas que están acaparando el agua. Pero también está una, por ejemplo, del volumen, simplemente del volumen acaparado por estado, y también hay que pensar mucho cómo logramos dimensionar esta información, o sea, para que las personas dimensionen esta información. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros al final decidimos utilizar como referencia el volumen de la pirámide del Sol, que como ven en las visualizaciones es de 1.400.000 metros cúbicos, que hay, por ejemplo, Telma se dio la tarea de buscar a arqueólogos especializados que supieran realmente el volumen, porque quisimos también salir un poco de la caja en México se usa mucho el volumen del Estadio Azteca, ¿no? Entonces, cuando quisimos elegir qué figura usar para dimensionar esta información, pues nos dimos cuenta que además de que no queríamos que esa fuera la referencia, pues el Estadio Azteca se queda corto, ¿no? Con respecto al volumen que queríamos representar. Entonces, por eso tenemos el de la pirámide del Sol. Y bueno, también es súper importante el orden de las visualizaciones, ¿no? O sea, estamos poco a poco explicando un tema que al final le van dando contexto entre las propias visualizaciones y los textos para llegar a conclusiones súper interesantes, como es justo la de las relaciones de las empresas y personas. Ahí está, te quería preguntar con respecto a la visualización esta que nombraste al principio de los dueños del agua. Decidieron hacer una nube de palabras. ¿Por qué esa elección? ¿Por qué les pareció que esa era la mejor forma de representar todos esos datos? Pues esa elección fue porque de alguna manera, si ven que hay como esferitas que representan el volumen y luego que son las líneas, también nos guiamos mucho en la estructura, digamos, del agua, H2O, que son como dos bolitas de hidrógeno, por así decirlo, y una de oxígeno. Entonces queríamos que a la gente se le hiciera la referencia así de, claro, el agua. Y a la vez las uniones que juntan estas bolitas, pues son las mismas uniones que unen a empresas con personas y viceversa. Eso, y que además queríamos que se viera y que se notara esta unión, o sea, que fuera evidente y que las personas tuvieran chance de, además de ver esta representación muy gráfica donde puedes comparar el volumen, o sea, hay bolitas pequeñas, hay bolitas más grandes, las líneas son de diferente color y cada color, abajo sale un listado de
de qué se trata la concesión, ¿no? Lo que decía Telma, que de uso agrícola, de uso industrial, de uso público, creo, hay varios usos, y también queríamos que se viera todo eso, sintetizarlo en una visualización, pues es una labor importante. También hay veces que está bien decidir mejor desechar información para no opacar otra que nos interesa más mostrar, ¿no? O, por ejemplo, si hubiéramos elegido un mapa, pues sí, o sea, a lo mejor podemos ver que hay más concesiones en tal lado, pero se pudo haber visualizado esa unión entre que a lo mejor alguien en Nuevo León también tiene en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer esa visualización que a media pantalla es algo muy gráfico y a media pantalla ya es algo más textual que también permite a los periodistas, que seguro esta investigación, también hay que decirlo, es referencia de otras más dedicadas al agua en el país, y entonces, pues uno sí ya empieza a ver nombres, y a lo mejor yo que vivo en Guerrero no ubico muy bien los nombres de empresas que están, por ejemplo, en Sinaloa, pues si le pico a mi estado, Guerrero, entonces a lo mejor ahí, o sea, tengo más contexto, ¿no? De los nombres o de las empresas. Entonces, queríamos que les fuera muy útil, por ejemplo, a esos públicos, ¿no? Periodistas y también ciudadanos, que lograran acercarse lo más posible a la información. Para quienes no la han visto, corríjame si me equivoco, pero si mal no recuerdo, está la visualización de los nombres dentro de la primera historia, ¿no? La del gobernador. Así que ahí pueden, dándole un rato de scroll, llegar a la visualización, que está muy, muy linda. Bueno, Perdón, Iván, tantito ahí nada más. Hay una visualización que es la grande de los 32 estados que está en el primer texto, en el texto de portada. Perfecto. Y en la primera historia del gobernador, ahí está la visualización dedicada a los políticos que tienen concesiones. Esa, en los políticos, ahí está. Bueno, gracias, Telma. Damos vuelta a la página, hablamos un poquito de Chavismo Inc. Le quería preguntar a Sol, ella estuvo a cargo, coordinó una investigación transnacional de 10 países, imagínense, 10 países, encima del contexto también de pandemia. Le quería preguntar que nos cuente un poquito de la experiencia de hacer periodismo transnacional y que nos dé 3 consejos a los periodistas sobre cómo se manejan grupos así tan grandes y tan diversos geográficamente. Siempre me pasa lo mismo, o sea, es todo un año de conversatorios y lo sigo haciendo. Les iba a decir que no lo hagan, pero por suerte estaba en mute. No, mentira. La verdad es que en general, a ver, como tuvo estas 2 fases, la primera fase que acá está Mafe, que también es periodista, pero también es la pata venezolana con transparencia, fue con Merchi, Milred, Mafe, Karina estaba en Argentina, José Bautista en España, Sugelis en República Dominicana se sumó luego, y Jessica Carrillo en Estados Unidos. Y ahí fue la fase de rastreo y de investigación, digamos. Lo que hicimos fue todas, la mayoría éramos mujeres y la verdad que eso creo que lo hizo mucho más fácil, no se ofendan los muchachos. Fue la construcción de esta base de datos enorme, que después hubo que procesar y que eso, como contaba Daniel, tiene sus problemas. A mí siempre me gusta contar como el lado B de las investigaciones, porque por ahí alguien se suma acá a este conversatorio, nos está escuchando y piensan que estamos rodeados de robots y que hacemos todo en un segundo, y no, se sufre errores, las bases cuestan un montón. Recién preguntaba algo, cómo hacer cuando los nombres no están iguales. Bueno, hay que normalizar la base, son distintas, pero digo, es mucho trabajo y es mucho renegar, decimos en Argentina, o sea, se sufre, no es algo que, ¿no? que sale así, que estamos todos de acuerdo en palmar belleza, no, para nada. Sobre todo en estos temas de datos, ¿no? Y es mucho tiempo, estar sentado mucho tiempo, chequear cada dato, volver a chequear que el nombre se escribe con S y no con Z, porque con Z es otra persona, entonces cuesta. Y igual como consejo,
me parece que lo fundamental, después se sumaron toda la red de Conectas con Conectas Hub, que la mayoría eran colegas y amigos, son colegas y amigos con los que ya había trabajado bastante. Soy parte de la red también, y ahí haciendo coequipo con David González, que también editó todo, y con Carlos Huertas y Lisette Bond de Alianza Rebelde. Bueno, como todo esto lo menciono porque, claro, era mucha gente, incluso instituciones aliadas, muchos periodistas, mucha gente también diversa. Estaba el programador Mariano Angeletti, la pata de la base de datos, la pata del periodismo. Entonces sí, en un año de pandemia, o sea, fue un desafío realmente enorme sacarlo. Cuando lo publicamos no sabíamos si llorar, descorchar o qué, ¿no? Pero creo que la clave es organización, o sea, hay que organizarse muy bien porque si no es un lío. Acuerdos, o sea, la confianza mutua es muy importante, esto también. No es que no puede, y en este sentido digo comprensión y adaptación, porque van a pasar cosas, van a pasar cosas. Se pierde la base, no se grabó el trabajo de todo un día, a alguien le dio COVID o algún familiar. La pandemia nos metió en nuestras casas cuando nuestro trabajo es estar en la calle, consultar fuentes que no se querían juntar, personas de riesgo que nos iban a pasar información pero no, oficinas que cerraban. Fue muy difícil, entonces no es que no van a surgir problemas en una investigación así, siempre van a surgir, o sea, siempre van a surgir complicaciones. El tema es avisar y para poder resolver y adaptarnos, ¿no? Porque si a veces lo que pasa es que alguien no cuenta, no pasó en este caso en chavismo, la mayoría de los que participaron ya habían participado de investigaciones transnacionales, pero a veces lo que pasa es que si algo no se conversa, no se aclara, no se prevé, queda ahí como un hueco que nadie se entera y después tenés la bomba. Entonces, va a haber problemas siempre, hay que avisar para poder adaptar y reprogramar y volver a encauzar la investigación. Se parte de la base, en este caso siempre se cita una cita de Kapuscinski que dice que los cínicos o las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Yo he conocido muchísimos periodistas que son malas personas. El tema es tener un código de trabajo de avisar, decir y comprender, básicamente es eso. Igual es muy difícil que con mala onda o mala vibra o malas intenciones puedas participar de una investigación así y que salgas ileso, digamos, ileso en el sentido de que la gente siga queriendo trabajar con vos, es complicado. O sea, quiero decir que hay que tratar de tener organización, aviso, compromiso, cumplir los plazos y en el caso de que surjan inconvenientes, avisar a la persona que esté a cargo para que se pueda reprogramar porque todo es atendible y más en una situación como la de este año, que de verdad que estábamos súper exigidos porque nosotros empezamos este trabajo antes de la pandemia, incluso convocando a los periodistas y todo, y de golpe llegó esto, y bueno, igual lo seguimos, pero claro que se demoró un poco más, ¿no? Sí, un buen resumen ahí de todas las dificultades también que fueron enfrentando. Gracias por los consejos. Siguiendo con Chavismo Inc., le quería preguntar a María Fernanda. ¿Qué tal, María Fernanda? Si uno va al proyecto, va a ver que creo que en la tercera pestaña está la solapa de las fuentes, la base de datos. Decidieron abrir los datos. ¿Cómo se tomó esa decisión y cuál fue el motivo? Hola Iván, gracias por la oportunidad. Aprovecho también de agradecerle a la red y qué honor poder compartir con los colegas de los explotadores del agua. Mira, nosotros particularmente en Venezuela el acceso a la información pública es una de las grandes dificultades para hacer periodismo y porque no todos tienen que estar enterados. Para ponerles un ejemplo, nosotros tenemos por lo menos 4 años sin tener acceso a la ley del presupuesto anual del país. Nosotros no sabemos cuáles son las premisas que sirven para armar un presupuesto, para armar el presupuesto público. No te quiero hablar de las dificultades que existen para poder ir a una oficina del sector público, para ir incluso a un registro nacional es sumamente complicado. Los periodistas de investigación en Venezuela constantemente se están reinventando, viendo de qué forma pueden
encontrar la información que necesitan para hacer sus trabajos. El Registro Nacional de Contratistas, que hasta hace unos 3 años podía todo el mundo tener acceso, ahora está cerrado. Incluso se acaba de aprobar una ley, no sé si han podido escucharla, se llama Ley Antibloqueo, que busca hacerle frente a las sanciones internacionales. Y con esta ley incluso se pone en riesgo las personas que de una u otra forma logren acceder a la base del Registro Nacional de Contratistas. Entonces, hay una gran dificultad para poder tener acceso a la información pública, y nosotros quisimos precisamente ir en contra de eso. Nosotros quisimos poder poner a la mano de todas las personas que quisieran esta información, todo el trabajo que dijo Sol, todo el trabajo que significó construir esta gran base de datos, que bueno, este proyecto duró más de 1 año, pero Transparencia ya traía por lo menos 2 años más de la mano de Mildred Rojas, construyendo una gran base de datos. Entonces, bueno, es un trabajo de muchísimo tiempo que ya una vez que estaba hecho, ya una vez que se había limpiado esa base de datos, que fue, como comenta Sol, un trabajo bastante arduo, no nos lo queríamos quedar nosotros. O sea, el propósito era que estuviera a disposición de todas las personas que quisieran, para que no solamente se quedaran esas 10 historias que están cuando las personas ingresan a Chavismo Inc., sino que cualquier investigador de Argentina, cualquier investigador de México, cualquier investigador de Panamá, de España o de cualquiera de los países que participaron en esta investigación, o de otros, pudiera ingresar a esa base de datos, puede incluso descargar esa base de datos y tenerla como insumo para los proyectos que se quieran hacer de aquí en adelante. O sea, la idea es poder esta base que pueda ser manejada por todo el que la necesite, y que pueda servir como un trabajo de referencia para futuras investigaciones incluso. Entonces, bueno, ante la opacidad, transparencia y ante todas estas dificultades para acceder, pues nosotros abrimos los datos para que todo el que los necesite los pueda consultar. Si uno entra ahí en la tercera pestaña del especial, puede buscar entonces por persona, o sea, por funcionario público, por empresa, por organismo público. Realmente súper interesante, y además de puertas abiertas, digamos, ¿no? Para quien quiere seguir buceando un poco en la información. ¿Tuvieron, María Fernanda, algún tipo de repercusión negativa por parte del gobierno, justamente por ir en contra de esta política de opacidad que tiene con los datos? Mira, no hubo una respuesta directa, un ataque directo de las autoridades contra la investigación. Sin embargo, sí ha habido ciertas presiones a las ONGs en general. Transparencia Venezuela es una organización no gubernamental que tiene muchísimo rato denunciando la corrupción y trabajando porque haya gestiones públicas transparentes. Y bueno, en los últimos días ha habido mucho ataque de parte de las autoridades en contra de las ONGs, no en particular en contra de Transparencia, pero sí, digamos, no solamente en contra de Transparencia, sino también en contra de otras organizaciones de la sociedad civil. No sabemos si se debe precisamente a este tipo de investigaciones, pero bueno, todo suma. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo todo nuestro trabajo, tomando todas las medidas de seguridad posibles. Este año, además, en medio de las pandemias, nos tocó reforzar todos los que son nuestros protocolos de seguridad. Y bueno, forma parte de hacer periodismo en esta circunstancia. Afortunadamente contamos con unos aliados brutales. El trabajo de la mano de Conectas fue un trabajo maravilloso, igual de la mano de la Alianza Rebelde Investiga, que además están aquí en Venezuela con nosotros, digamos, viviendo los mismos riesgos. Pero todo este trabajo te ayuda además a reforzarte, el validar, el verificar toda la información que estás publicando, también te ayuda a crear, pues digamos, protección frente a cualquier tipo de ataques. Aquí estamos. Muchas gracias, María Fernanda. Me queda una pregunta en el tintero, que es la última. Ya tenemos que pasar las preguntas. La hago rapidito, es para Telma. Cambiando un poco, volvemos al tema del agua, a los explotadores del agua. Una de las cosas más sorprendentes cuando uno mira el proyecto es el tema de las visualizaciones con drones. Algo había mencionado Daniel, que también es parte del equipo. Le quería preguntar, digamos, si tuvieron algún tipo de dificultad a la hora de filmar o después de publicar
por digamos, las imágenes de dron, son realmente impactantes y muestran muy claro, ejemplifican muy claro el foco de cada una de las investigaciones, ¿no? De lugares secos y lugares que tienen realmente agua. ¿Puedes contar brevemente cómo fue desde la idea hasta el día después del uso de drones? Claro que sí. Para nosotros era vital que mostráramos eso también, que visualmente se mirara, no solamente en la parte de la base de datos y en la muestra de la visualización y en la parte narrativa de los textos, sino que también se mirara esa desigualdad en el asunto del agua. Entonces, por eso se eligió los drones y también se eligió para poder ingresar e investigar en lugares en donde no podíamos entrar a pie. Para el reporteo en campo, porque en lugares como por ejemplo Chihuahua o en Zacatecas, donde se hizo el trabajo de la mina, eh, no había algunas zonas que son propiedad privada en donde no podíamos entrar caminando, digamos, ¿no? Y en el caso de Chihuahua, por ejemplo, el uso del dron nos sirvió para identificar pozos ilegales también, para poder nuestros compañeros de foto y de video se convirtieron, igual que también quienes estuvimos trabajando en campo, en especialistas en identificar pozos ilegales, justo, porque el estar mirando pozos y pozos nos llevó también ya a tener como a identificar algunas cosas que nos decían, este pozo no es legal, este pozo es ilegal. Entonces, bueno, el uso de drones nos sirvió para poder entrar y poder documentar esa parte. En campo se tuvieron algunas precauciones porque sí hubo zonas en Jalisco, por ejemplo, en donde hay lugares, desafortunadamente en México, hay lugares en donde el control del territorio lo tienen el crimen organizado. Y en donde hay que entrar con cuidado, con reservas, ¿no? Aunque sean lugares públicos, digamos. Entonces, ahí lo que hicimos fue tener protocolos de seguridad para poder saber en todo momento en dónde estaba el equipo. No los equipos no salieron a reportear al mismo tiempo, todos tuvieron su espacio para que pudiéramos justo tener control de esa parte. Teníamos muchísima comunicación para saber exactamente en qué lugar estaban. Y el uso del dron, esto que voy a resaltar un poco lo que dijo Daniel, de este trabajo, de que en la base de datos que fue nuestra base madre, digamos, venían las coordenadas de las concesiones. Entonces, para también tomar decisión en qué lugar reporteábamos en campo, hicimos mapeo de esas coordenadas, para saber en dónde se podía entrar, conocer el mapa antes de entrar, o también poder guiar el dron en esos lugares. Entonces, ahí fue vital el poder unir esos conocimientos, tanto de la gente del dron, como de Daniel y el mapeo, y como de las personas de campo, porque también para este trabajo los reporteros, quienes hicieron las investigaciones, en su mayoría son compañeras, un equipo también donde predominan las mujeres, fueron compañeras que son de esos lugares, que viven en esos estados. Entonces, que también ya conocen el contexto. Claro. No tuvimos problemas de seguridad, no tuvimos problemas con el uso de imágenes después de publicado. Okay. ¿Y quien maneja el dron, Telma, es parte de la redacción o se contrata a alguien experto en manejar drones? Ahí estoy perdido. Quien maneja el dron en este caso para este trabajo es Lucía Vergara, junto con Adolfo Valtierra. Ellos dos son el equipo de imágenes. Lucía forma parte del equipo de Mexicanos contra la Corrupción y todos los demás son periodistas freelance. Todos los demás que participamos en el trabajo son periodistas freelance. Pero Lucía, tengo de mencionar que cuando incluso sacó el dato, que perdón, no lo tengo aquí en la mano, de cuántos kilómetros grabó con el dron, pero Lucía cuando empezó a hacer este trabajo del agua, estaba apenas familiarizándose con las imágenes del dron. Entonces este trabajo también le permitió a ella ya convertirse en una experta en el manejo de imágenes de dron. Horas de vuelo, literal. Así es, horas de vuelo, exactamente. Ahí le doy paso a Mariel a ver si quiere ya habilitar alguna de las preguntas que fueron dejando en la solapa preguntas y respuestas y en el chat también. Mariel, ¿estás por ahí? Acá. Sí, claro. Voy a empezar con preguntas de periodismo de datos que quizás están más dirigidas a Daniel y a Rocío, el que prefiera contestar. Preguntan que cuáles son las herramientas que recomiendan para alguien que se está iniciando en periodismo de datos.
Hay una pregunta que ya medio mencionaron, pero si quieren ahondar un poco, ¿cómo pueden hacer para limpiar las bases de datos que repiten un nombre pero tienen errores como mayúsculas, tildes, una palabra repetida o algo así? Y quizás con esta nos pueda ayudar Sol o María Fernanda, que es cómo funciona el proceso del fact-checking para este tipo de investigaciones tan grandes y que incluyen tantas bases de datos. No sé si quiere empezar Daniel. Sí, me parece, Daniel, ¿querés empezar? Ahí. Vale. Bueno, de las herramientas para introducirse, yo pienso que, por ejemplo, el uso de Excel es bueno, pero como que está quedando poco a poco un poco obsoleto, ¿no? Entonces yo recomiendo Python, hay más usar R. Yo creo que son muy similares, ¿no? O sea, cualquiera de los te sirve para hacer análisis de datos y son como dos lenguajes intuitivos, ¿no? Y fáciles relativamente de aprender. Aprender a programar y pues eso tiene su curva de aprendizaje. Entonces, pues no se desesperen si al principio les cuesta un poco de trabajo, pero con práctica sí adquieres mucha habilidad, ¿no? Y bueno, por otra parte, también el tema de cómo limpiar o cómo eliminar estos nombres duplicados, pues la limpieza de una base de datos es la parte más tardada para hacer un análisis, ¿no? O sea, realmente te toma más del 50% del tiempo. Limpieza, pues sí es un proceso medio artesanal donde tienes que ir viendo así qué tipo de errores hay. Por ejemplo, ¿no? Si alguien en un registro aparece el nombre de una empresa y termina con AC, de asociación civil, y en otros aparece como A.C. Pues entonces tienes que decidir, por ejemplo, ¿no? Eliminar todos los A.C. por reemplazarlos por AC y entonces ya puedes como ir pues sumando mejor, ¿no? Cuántas empresas se repiten. O si hay acentos, pues eliminas todos los acentos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado ahí porque ya estás modificando la base de datos, ¿no? Entonces siempre hay que estar verificando que no estés haciendo cambios, pues, que ya te vayan a arrojar información que ya es falsa, ¿no? Siempre hay que estar. Ya. Muchas gracias, Daniel. No sé si quiere participar Rocío también respondiendo eso o Sí, respondiendo las herramientas que recomiendan para alguien que quiera adentrarse en este mundo. sí, agregaría un par de herramientas que son bastante buenas y gratis para sacar gráficas, digamos, estáticas. No necesariamente que tengan que saber programar, sino sacar gráficas fijas. Y una es Data Wrapper y otra es RawGraphs. En el chat les escribo el link. Simplemente es copiar la base de datos, pegarla y elegir la visualización y hacer las adecuaciones que se requieran y listo. No, es practicar, obviamente, pero son herramientas muy sencillas de usar. Muchas gracias, Rocío. María Fernanda, no sé si nos quieres contar un poquito de cómo fue su proceso de fact-checking y cómo se puede hacer fact-checking para este tipo de proyectos. Gracias, Mariel. Bueno, mucha de la información, como comentaba Sol, que teníamos en la base de datos original, que tenía más de 5.000 registros, más de 5.000 personas identificadas, decidimos no sacarla precisamente porque había información que no había podido ser verificada completamente por nosotros, porque había información que de pronto podía comprometer a personas que no necesariamente tenían ningún tipo de vinculación con los casos de corrupción, aunque en nuestra base hay un mensaje que dice que no todas las personas que aparecen allí son personas culpables de algún caso de corrupción, sino que tienen redes o están vinculadas con personajes públicos. Entonces, bueno, lo primero que decidimos fue, bueno, ¿qué de la información que tenemos está respaldada? O sea, tiene su respaldo, que es información verificada, y lo que no estaba verificado, por términos de rigurosidad, decidimos dejarlo a un lado.
trabajamos con la mayor cantidad de información oficial posible, información que estuviera documentada, que estuviera respaldada por algún tribunal, por alguna fiscalía, por algún parlamento de los países que identificamos. Y pues hicimos también, nos acercamos a las personas a las que estábamos nosotros mencionando, enviamos muchas solicitudes de información que en su mayoría no fueron respondidas, pero se hizo el trabajo de tratar de contrastar también con las personas que estaban siendo mencionadas en el trabajo. No sé si Sol, si quieres comentarles algo más. No, sí, perfecto. Es importante eso en la pata más periodística, digamos, de edición, que en el caso de las historias, todas las personas mencionadas, vinculadas a cualquier hecho dudoso o no, se les envió un cuestionario, que se mandaron más de 100 en realidad, para que pudiesen dar su versión, ¿no? Esto es por dos cuestiones fundamentales. Tres. Uno, la persona merece explicar y tener el espacio para explicar el hecho en el cual aparece vinculado, ¿no? Segundo, el lector merece saber qué piensa esa persona. Y tercero, eso te permite cubrirte en casos de investigaciones que pueden resultar conflictivas o tener repercusiones, cubrirte las espaldas para decir que cumpliste con todo el proceso del periodístico y de buena fe de que la persona pueda tener, digamos, derecho a réplica o a explicar y que esta explicación va a ser incluida en el reportaje. Buenísimo, muchas gracias. La siguiente pregunta creo que es una pregunta que se repite en todos los foros que hacemos y es cómo se puede financiar una investigación así, especialmente una investigación que incluye varias redacciones a lo largo de la región o a lo largo del mundo, ¿no? Como sea. No sé si Telma, que participó o que dirigió a los explotadores nos puede contar, e igual me encantaría saber también la respuesta de Sol, pues Chavismo Inc. tiene varias patas internacionales también. Bueno, sí, financiar una investigación así, sí, obviamente son investigaciones que no son baratas, que se requiere un financiamiento adecuado y por eso, bueno, en nuestro caso, Mexicanos contra la Corrupción es la organización que financió el trabajo, que Mexicanos es una organización que tiene sus recursos a través de donativos nacionales e internacionales, y entonces, bueno, ellos fueron quienes financiaron el trabajo, pero sí es necesario, como bien dijo Sol, tener una organización adecuada, no solo paciencia, sino también tener una organización adecuada, una disciplina, porque hay que hacer un muy buen uso de los recursos. Hay que poder administrarlos de manera adecuada para que puedan utilizarse de la mejor forma. Entonces, bueno, pues sí, y para lograr tener el financiamiento, en nuestro caso, en el caso de agua, nosotros tuvimos antes que presentar una propuesta interna que fue estudiada por Mexicanos para ver si para ellos era un tema que merecía dedicarle financiamiento, ¿no? Entonces sí hay que hay que poder hacer un pre-reporteo muy importante y poder tener un tema muy bien amarrado para que pueda ser más fácil conseguir ese financiamiento. Eso es algo que creo que en los últimos años los periodistas hemos tenido que ir aprendiendo, el asunto de buscar el financiamiento para nuestras investigaciones. Bueno, para eso siempre hay que tener proyectos que tengan un trabajo previo, un trabajo, no podemos llegar solamente con la idea, sino que debe de haber un pre-reporteo importante para poder acercarnos a las becas, a estas cuestiones que lanza, por ejemplo, que lanzan diversas iniciativas para poder financiar proyectos, ¿no? Perdón, interrumpo un segundo para agregar a una preguntita que está muy ligada a este uso de los recursos, que también estaba dando vueltas en el chat. Se la suma a Telma, si después también la responde Sol o María Fernanda con respecto a Chavismo Inc., que es ¿cuántas personas trabajaron en el especial? En el caso de los explotadores del agua fueron 20 personas. Sí, bueno, y estoy sumando en esas 20 personas porque creo que también estas investigaciones no es que
uno las coordina, y eso lo sabe bien Sol, pero son investigaciones en donde participa mucha gente, en donde el granito de el trabajo, la colaboración, sea la más pequeñita, es indispensable para hacer la gran forma, el engranaje total. Sin esa participación que puede a veces parecer pequeña, no se logran cosas, ¿no? Entonces nosotros tuvimos, por ejemplo, a tres personas que nos ayudaron muchísimo con las solicitudes de información, porque hicimos como 500 solicitudes de información para obtener los expedientes, y sin el trabajo de ellos, que estaban pendientes de estar checando las solicitudes, de estar pendientes de las respuestas, nuestro trabajo como periodistas, como reporteros ya de campo, no hubiera sido posible. Entonces, bueno, en las 20 personas estamos sumando diseñadores, programadores, a quienes hicieron también ese trabajo de solicitudes de información. Sí, en chavismo también entre 20 y 25 personas, y en relación a los fondos me parece que ante la crisis de los medios de comunicación, digo que les puede servir en función de las preguntas que fui leyendo, ante la crisis de los medios de comunicación, que ya no invierten tanto en el periodismo de investigación, que es muy caro porque es lento, imagínate 25 personas, transnacional, han surgido nuevas maneras, y estas alianzas con organizaciones de la sociedad civil, en el caso, por ejemplo, de Transparencia Venezuela, ellos tenían avanzado y asumido todo la inversión que suponía construir esa gran base de datos y el desarrollo web. Y se suma Conectas, que también con fondos de NET y muchas organizaciones internacionales que están apostando a construir nuevos modelos de periodismo de investigación y de alianzas y de investigación transnacional. En este caso, al proyecto lo armé yo como miembro Conectas, se presenta y se aprueba, y eso posibilitó que ingresen 10 periodistas a contar las historias, cada uno desde su capítulo. Obviamente también hay una apuesta de la gente que integra, porque, digamos, si bien es una investigación de muchos meses y demás, casi nada paga el trabajo que efectivamente es, ¿no? Todos apuestan a que siga ocurriendo y a que siga habiendo investigaciones, y todos ponen de su parte para que eso ocurra. Entonces, hay que destacar fundamentalmente quienes lo financian, pero también quienes apostaron, digamos, y por ahí también se dieron parte de sus ingresos para que la investigación se publique. Y esto lo digo porque tienen que confluir, como decía Telma, muchas voluntades para que esta locura se lleve adelante, que en verdad es mucha apuesta, son muchas horas extras, muchos fines de semana, o sea, no es un trabajo de 8 a 12 ni de 4 a 8, ¿no? Y en ese sentido, como consejo en paralelo y entre paréntesis, y perdón si me extiendo, es que también lo que decía Telma, buen consejo para todos los colegas que están acá conectados, es que cuando van a presentar una propuesta para financiamiento internacional, tienen que tener claro de qué va el tema. No es un acto de voluntad, sino es, investigué esto y encontré todo esto y voy a contar esto. Como bien cerradito, digamos, ¿no? Hay que hacer igual un conversatorio aparte de cómo presentar propuestas para grandes. El famoso pre-reporteo, digamos, ¿no? Tener bien claro el tema y no que sea una exploración, una caña de pescar ahí tirada. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Creo que vamos a terminar con unas preguntas a Telma que han hecho en el chat. Una es como cuál fue lo que pasó luego de que ustedes publicaran la investigación, si hubo un cambio en la ley, si hubo reacciones del gobierno o algo así. Y otra pregunta para devolvernos un poquito a la parte donde hablábamos de los drones, es que si han perdido algún dron o perdieron algún dron en el reporteo, y si eso no ponía en aviso a las comunidades o a la gente que estaban investigando de que los estaban investigando, el que les volara un dron encima de sus propiedades. Telma, estás en silencio. Estás en silencio. Perdón. Empiezo con lo del dron, rápido. No perdimos ninguno y no tuvimos en ese sentido ningún problema. Sí, hay que ser cuidadosos, obviamente, y además también hay que conocer la ley de cada país
sobre el manejo de drones, que eso también, o sea, para nuestro trabajo periodístico, conocer las leyes, eso es súper importante en todos los temas, ¿no? Y la otra pregunta era sobre, perdona, las leyes, ¿verdad? Sobre la ley, sobre lo que tuvo. Bueno, Sí, exacto. cuando se publicó el texto, que fue toda la investigación, perdón, que fue en enero de 2020, ya había una discusión de meses sobre cambiar esta ley que permite este sistema de concesiones en México. Es una ley que viene de 1992, que no se ha reformado y que no ha cambiado, pese a que tanto investigadores como funcionarios incluso que están encargados del tema del agua ya habían alertado en varios momentos que esta ley permitía que se diera un mal uso y que se creara varios vicios. Pero hasta ahora no se ha cambiado, pese a que hay una discusión bien grande en México y que ya debe de haber una nueva ley. Hay ahorita varias iniciativas de ley para tener un nuevo sistema de concesiones que se están discutiendo y que varias de ellas, incluso unas iniciativas ciudadanas, que se están deteniendo por presiones de políticos, empresariales, etcétera. Nuestro trabajo, el impacto, digamos, que tuvo en ese sentido es que organizaciones ciudadanas que han seguido este tema, que además fueron también parte de las fuentes que consultamos, después la información que nosotros tuvimos a ellos les ha servido para documentar también varias cosas que ellos no tenían en el radar, nombres que no tenían en el radar. Incluso nos solicitaron las visualizaciones, si se las podíamos otorgar. En los estados, este trabajo, quien entre a ver, verá que las historias están, se tratan, cada una de las 8 investigaciones se trata de historias que están en los estados del país. Y entonces, bueno, también ahí hubo incidencia, digamos, en cada estado, pero también hubo compañeros periodistas que tomaron la información que nosotros traíamos de su estado para ellos crear notas también a partir de lo que nosotros, de los nombres que nosotros estábamos proporcionando para abrir investigaciones. Incluso ahorita hay compañeros que están haciendo investigaciones ya más locales, ya más localizadas en estados o en regiones del país. Utilizando parte de la investigación que nosotros hicimos y que era nuestra intención. Como yo les decía en un principio, pues este es un tema enorme, donde todavía falta mucho por investigar y que mejor que esto pudiera también desatar la curiosidad y trabajos a nivel local. Bueno, Telma, muchísimas gracias. Cerramos entonces, Mariel, si te parece, la última Sí, charla. Cerramos la charla y cerramos el año de las charlas de la Red Global de Periodismo e Investigación. Gracias a todos por los que participaron en la charla. La verdad que yo sentí que se aprendió mucho con este detrás de escena, con las herramientas, con las cosas que fueron utilizando para armar sus investigaciones realmente impresionantes, no me canso de decirlo. Seguramente en el transcurso del año van a tener muchos reconocimientos porque son digamos, muy particulares y muy fuera de serie. Así que les agradezco muchísimo también a los que están del otro lado escuchando y aprendiendo de lo que nos contaron. Así que les mando un abrazo grande, que terminen bien el año, que tengan felices fiestas y nos vemos en 2021. Gracias.